es el comprador el que debe cargar o encargar a alguien que lo haga en su nombre el vehículo que retira la mercancía de las instalaciones del vendedor y la carga la iniciará el vendedor. Lo hará a coste y riesgo del comprador. Sí, para algunos esta no es la práctica habitual y provoca conflictos. En realidad, el Incoterm 2020 hay algunas variaciones que sí representan de responsabilidad directa del comprador. Por otra parte, el Incoterm, el Exworld, ¿no es cierto? El despacho de aduana de exportación lo hace el comprador. Su obligación simplemente es entregar la mercancía en el lugar de venta y a partir de ello todas las obligaciones que implican tanto la exportación, la importación, el tránsito aduanero es de responsabilidad del comprador. Aquí hay un llamado que es uno de los motivos por los que se esperaba desaparezca esta versión en la versión 2020. Lamentablemente no puede porque a quien no le gustaría vender, pese a que muchos de los importadores bolivianos nos acogemos a esto. Cuando nosotros vamos a la República de Chile, a la zona franca Iquique, Chile, es básicamente en este término cuando hacemos nuestras compras, nos entrega en la puerta de nuestros depósitos, en la puerta de los almacenes de aquellos vendedores y a partir de ello nosotros contratamos el medio de transporte para poder recoger la mercancía. Obviamente que no estará reflejado en el contrato de compra-venta internacional, pero sí de manera interna lo que hace el vendedor o el usuario de zona franquicia que Chile es vendernos con la utilización de una factura de expedición. Una factura de expedición debería de estar este Incoterm, pero lamentablemente no está ya de lógica. Sabemos que el Incoterm que se utiliza en una zona franca es en términos de CIF, que tampoco está en su factura, sino por la misma característica del producto que llega, ¿no es cierto?, en un lugar donde se almacena simplemente si hace las ventas al detalle o por mayor es en una zona franca. En Bolivia no tenemos zonas francas, la única que está vigente todavía es la de Cobija, el resto de las zonas francas ya desaparecieron, ¿no? Por tanto, como un ejemplo, hemos puesto estas compras que los realizamos en una zona franca. Puede ser que tengamos mercancías que vayan a provenir de un país vecino como del Perú. ¿Nos pueden hacer esta venta? Sí. Cuando yo voy a comprar Aceros Arequipa agarrará y me despachará la mercancía, ¿no es cierto?, una vez que yo vaya a cancelar desde la misma fábrica. Por tanto, este Incoterm, bueno, tiene las siguientes características: el vendedor, empaque y embalaje de la mercancía; el comprador, transporte de la mercancía de la fábrica al lugar designado; los trámites de aduana de exportación lo hace el comprador; documentos, impuestos, requisitos; los gastos de exportación también lo hace el comprador; el flete principal, el flete secundario, el flete, el seguro, los gastos de importación, almacenaje, trámites de aduaneros de importación, el transporte de la mercancía desde la aduana hasta el depósito, que también es todo por parte del comprador. Este Incoterm, ¿no es cierto? Bueno, en realidad esa entrega y riesgo es en fábrica, significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en la fábrica. A partir de ello ya no tiene ninguna obligación más, ¿no? Si vemos en el gráfico es bastante claro, ¿no es cierto? A partir de los trámites de exportación, ¿no es cierto?, todo en realidad es obligación directa del comprador. Básicamente el vendedor nos entrega aquí y a partir de tanto el carguillo, ¿no?, el despacho en aduana de exportación, los fletes y todos los riesgos que conllevan hasta la aduana de destino son de exclusiva responsabilidad del comprador internacional. Los trámites de importación, que básicamente sí es una obligación del
comprador internacional para poder disponer de la mercancía y hacer la venta. Este Incoterm, pues vamos a simplemente hacer mención de que los riesgos de carga, la entrega ocurre y el riesgo se transmite cuando la mercancía se pone no cargada a disposición del comprador. Sí, y a partir de que les entreguen en las puertas de su almacén, de su depósito, cuando son, en el caso de zona franca, a partir de la salida de los depósitos, el riesgo de pérdida de daño es netamente de responsabilidad del comprador, ya que el vendedor, su obligación ha sido simplemente entregarles en el lugar de venta. El modo de transporte que se vaya a utilizar en la utilización del Incoterm puede ser el ferroviario, el aéreo, el terrestre, el marítimo, es decir, estamos hablando de todos los medios de transporte que se vayan a utilizar. Hay una advertencia para los compradores. Ex-World es una regla Incoterm que impone el conjunto más reducido de obligaciones al vendedor. Desde la perspectiva del comprador, por tanto, la regla debería utilizarse con cuidado por diferentes razones, como se expone a continuación. Veremos cuáles son esas reglas. El despacho de exportación, lo ponemos de color rojo porque el vendedor no tiene obligación de encargarse del despacho de exportación o del despacho en países terceros por los que se pase la mercancía en tránsito. Si yo voy a hacer la compra bajo este Incoterm, por un descuido puede ser que no vaya a cumplir con estos trámites de exportación. La mercancía va a permanecer en el lugar de compra por un tiempo indefinido, ¿no? Hasta que decida hacer la exportación. Obviamente que no ocurre esto con mercancías que provienen de zona franca, ¿no? En zona franca, una vez que compre la mercancía, ya estamos obligados a contratar medios de transporte y poderlos embarcar para llevarlos a Bolivia. En el caso de comprar en una fábrica es totalmente diferente, ¿no es cierto? Allá puede permanecer mi mercancía, pero no olvidemos que a partir de la entrega, las responsabilidades del comprador, por tanto, los gastos que vamos a incurrir en el almacenaje va a ser de la responsabilidad del comprador. Entonces vamos a mostrar un pequeño resumen. El término Incoterm, el tipo de transporte puede ser cualquiera de las modalidades que habíamos hecho mención. La descripción Ex-World, el flete está a cargo del comprador, el seguro a cargo del comprador, las maniobras a cargo del comprador, el tema de exportación, importación o antes de llegar a las aduanas, en este caso en los puertos intermedios como los tenemos el puerto de Arica o puerto de Iquique, todos estos gastos son de entera responsabilidad del comprador. La única obligación que tiene el vendedor es entregarnos en el lugar de compra pactado, es decir, en la fábrica o en los almacenes que tiene. Acá hay un resumen ya de las obligaciones del vendedor y las de las obligaciones del comprador. Recuerden que teníamos 10 artículos. Los 10 artículos aquí los vamos a tener reflejados, ¿no? Suministrar, pagar el precio pactado, recibir la mercancía, entre otras obligaciones del comprador. ¿Alguna pregunta sobre este Incoterm? No existen preguntas. Vamos a pasar al siguiente Incoterm, que es el FCA Fricasseer, el libre transportista, lugar de entrega designado. El tipo de transporte puede ser cualquiera, incluido el multimodal, ¿no? El vendedor cumple la obligación cuando la mercancía se entrega al porteador o otra persona designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa. ¿Sí?
si de acuerdo entre las partes entregar la mercancía en las instalaciones del vendedor, no puede ser una alternativa, ¿no? Se debe especificar la dirección de estas instalaciones como el lugar de entrega designado. Veamos a ver. Dentro de las obligaciones que tiene, el vendedor le transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía cuando se entrega al transportista o a otra persona designada por el comprador. En este caso existe una responsabilidad que no es tan bueno antes de poder entregar la mercancía, si en el trayecto de poder llevar la mercancía hasta el lugar pactado puede suceder cualquier tipo de accidente fortuito. Por tanto, este daño que vaya a sufrir la mercancía tiene que ser de entera responsabilidad del vendedor, ¿no? Ahí es todo lo contrario de lo que se hacía con el Incoterm Export. La mercancía debe estar embalada y etiquetada dispuesto para aquel medio de transporte elegido por el comprador. Cuando hablamos de estas mercancías que van a venir, ¿no es cierto?, de un país, de un tercer o de un segundo país, tiene que tener un embalaje que soporte tal vez hasta los golpes. Cuando nosotros hacemos compras del ultramar, generalmente nuestra mercancía llega en contenedores, ¿no es cierto? Ahí el riesgo o el daño que vaya a sufrir durante su transporte es mínimo que las mercancías que vamos a adquirirlos en zona franca Iquique. Allí ya no existen contenedores, ¿no es cierto? Como es una carga consolidada, el riesgo es mucho mayor. Por tanto, los daños que vayan a sufrir durante el transporte pueden ser mayores. Las responsabilidades del vendedor, empaque y embalaje de la mercancía, transporte de la mercancía de la fábrica al lugar de entrega designado. Fíjense, este tema, perdón, existe un transporte desde el lugar de la fábrica o del depósito al lugar designado. Puede ser un flete interno. Yo puedo pedir que la mercancía me la entreguen en una zona donde me es fácil hacer el carguío, no simplemente lo puedo recoger de su almacén. Existe un flete interno que puede significar gastos adicionales que tiene que cubrirlos el vendedor, ¿no? Los trámites de aduana, de exportación, documentación también es responsabilidad del vendedor. Y los gastos de exportación es una responsabilidad entera de aquella persona que nos ve. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Es el flete principal del país de exportación al país de importación, ¿no? Vale decir, si yo voy a traer una mercancía desde China, entonces tendré que utilizar un flete principal. Este flete principal es de entera responsabilidad del comprador. El seguro de flete principal, gastos de importación, almacenaje, maniobras, trámites de aduana de importación, transporte de la mercancía al lugar de importación. Es decir, que si yo voy a utilizar dos modalidades de transporte, multimodal, este transporte principal lo voy a contratar yo como comprador, no el almacenaje que pueda tal vez en algún momento utilizarse antes de la llegada a Bolivia, también lo voy a cubrir, ¿no? Hagamos un ejemplo de las mercancías que provienen de ultramar, las que vienen en tránsito a Bolivia, muchas veces se quedan almacenadas en el puerto de Arica, donde el vendedor simplemente nos va a entregar la mercancía en el lugar pactado y a partir de ello nosotros como compradores vamos a asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que sucede con mercancía que viene de ultramar? Muchas veces en el puerto de Arica lo que hacen es desconsolidar. Sí, venían, qué sé yo, para 4 o 5 personas, lo desconsolidamos y empezamos a hacer embarcaciones, pues decía, embarques pequeños, ¿no es cierto? O podemos contratar camiones pequeños que no van a cubrir el 100% de la capacidad de carga, pero ya están siendo redistribuidas. Por tanto, estos gastos que implica tanto en el almacenaje como el poder separar la mercancía, la desconsolidación de la mercancía,
es de entera responsabilidad del comprador. El modo de transporte hemos indicado que también podemos utilizar las 4 modalidades de transporte. Ya, los conocimientos de embarque con mención a bordo en ventas FC, si las partes así lo han acordado. En caso de transporte marítimo, el comprador debe dar instrucciones al porteador, en este caso a la naviera, de emitir para el vendedor un conocimiento de embarque, un BL, un Bill of Lading, con la anotación a bordo. ¿Sí? Vamos a recordar cuáles son los documentos negociables en el tema de transporte. A ver, vamos a preguntar a uno de nuestros compañeros. Jessica Cori. ¿Está Jessica? Sí. Hola, Jessica, ¿me escucha? Sí. Muy bien. ¿Habrá alguna modalidad de tránsito en la cual yo puedo negociar mi mercancía? Recordemos que tenemos la modalidad de transporte aéreo, terrestre, aéreo, lacustre y el marítimo. ¿En cuál de ellas puedo hacer que mi mercancía sea endosada y que pueda llegar a otra persona, ya no al comprador original? Creo que se desconectó Jessica. José, a ver, usted. ¿Cuál de los documentos que se vaya a generar en un tránsito aduanero puede ser negociable? Que es la misma pregunta la que le hicimos a Jessica, ¿no? ¿Con qué documento lo puedo negociar? Licenciado, sería la DUI, si no estoy equivocado. No, la DUI es el documento único de importación. Estamos hablando del tránsito aduanero. A ver. ¿Alguien quiere ganarse 5 puntos? Creo, licenciado, que es el Bill of Lading. Jóvenes, a ver, ya les dije, aquí no vamos a adivinar. Uno tiene que estar Sí. seguro de su respuesta. Licenciado, Bien, adelante. creo que es el Manifiesto Internacional de Carga. El manifiesto internacional es aquel documento que se utiliza para hacer tránsito terrestre, ¿no es cierto? ¿Será que yo lo puedo endosar el manifiesto internacional de carga para ceder el derecho propietario de mi mercancía a otra persona? A ver, más respuestas, jóvenes. El conocimiento de embarque marítimo a la orden de. Exactamente, Beatriz. Me haces recuerdo, por favor, al final de la clase para tomar nota. El conocimiento de embarque marítimo es un documento negociable, jóvenes. Eso no vayan a olvidar. Es aquel documento con el que yo puedo transferir el derecho propietario. Por eso es que muchas veces ustedes van a escuchar cuando vayan a puerto, ¿no? O con la empresa naviera, la pregunta es, ¿lo va a recoger el dueño de la mercancía o una persona a quien se está realizando la transferencia? O simplemente por encargo del dueño. Ya, este documento de embarque marítimo puede ceder el derecho propietario. Por tanto, cuando hablamos de la modalidad de tránsito aduanero, uno tiene que tener mucho cuidado. Al arribo de la nave en el puerto de destino es lo primero que van a preguntar: ¿quién recoge la carga o a nombre de quién viene la carga? Sí, en todo caso, muchas veces he visto de que la gente que hacía las exportaciones, bueno, pasó generalmente cuando venían carros de Estados Unidos y en alta mar lo que hacían era endosar, ¿no? Endosar a nombre de un tercero quien era ya
el propietario de la mercancía o del vehículo, ¿no? Por tanto, sí se puede, es un documento negociable. Eso básicamente cuando realizamos operaciones de importación y exportación. Eso lo vamos a ir viendo yo creo un poco más adelante. Dentro de las obligaciones que conlleva también el Incoterm FCA, ¿sí? Está, bueno, en nuestra tabla de resumen, el término FCA, tipo de transporte cualquiera, ¿no? Descripción carrier, flete a cargo del comprador, el seguro también a cargo del comprador, las maniobras de puerto, esto quiere decir los gastos que conlleva a la carga, descarga en el lugar de embarque, en el lugar de destino, son de responsabilidad del comprador. El tema del desaduanamiento exportador a cargo es de responsabilidad del vendedor. Las maniobras en el puerto, ¿no? De destino es el comprador, y bueno, el tema de los trámites de importación son básicamente de responsabilidad del comprador. Otra vez existe el resumen ya de las obligaciones que tiene tanto el vendedor como el comprador internacional. ¿Sí? Si ustedes van a hacer la comparación, siempre vamos a sujetarnos a los 10 artículos que tiene, ¿no? Suministrar la mercancía, la factura, proporcionar cualquier documento que sirva en papel o electrónico. A ver, vamos a poner un poquito aquí, un alto. Cuando yo quiero hacer la exportación de la soya, lo primero que debo realizar es un trámite ante el Senavex, ¿no es cierto?, para obtener el certificado de origen de mi mercancía. ¿Para qué? Para que pueda favorecer si mi mercancía va a un país con el cual tenemos algún tipo de acuerdo comercial para la liberación de los aranceles, ¿no es cierto? Lo propio ocurre en el tema de importación, simplemente se da la vuelta a la figura. Si el vendedor bajo este Incoterm FCA me venden productos de un acuerdo, como el tema de la Comunidad Andina de Naciones, puede ser que ese documento me va a permitir la liberación del gravamen arancelario. Por tanto, sí es un documento que me va a ser de mucha utilidad para cuando yo vaya a hacer la compra de ese producto. Obviamente que no todos estamos gozando de este desgravamen, muchos que desconocen la normativa, no le interesa si existe desgravamen o no existe. Por tanto, ¿no es cierto? En el tema de las exportaciones, nosotros debemos de tener todos los documentos y las autorizaciones previas para poder exportar. Simplemente para el tema de las importaciones se invierte la figura, ¿no? La que nos permite reunir todas aquellas autorizaciones previas para poder también beneficiarnos del gravamen arancelario. Lo propio va a ocurrir con cualquier producto que venga de la región o del país con el cual tenemos el convenio. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿tenemos preguntas? Bueno. Tenemos pintado de rojo. Dice llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y realizar la exportación a su riesgo y costo. Eso es lo que cuando nosotros hablamos, invertimos la figura, ¿no es cierto? Para hacer exportación tenemos que reunir todas las autorizaciones previas para poder exportar nuestro producto. Lo propio en el tema de importaciones, necesitamos algunas APs, algunas autorizaciones previas para poder internar productos extranjeros a nuestro país, que va a ser de entera responsabilidad, en este caso, del comprador. En el tema de importaciones, en el tema de exportaciones va a ser de quien venda la mercancía.
Tenemos otro Incoterm, ya el CPT, el transporte pagado hasta el lugar de destino designado. El CPT incluye el lugar de destino consignado en el Incoterm 2020. La entrega y riesgo, ¿no? El transporte pagado hasta significa que el vendedor entrega la mercancía y trámite de riesgo al comprador, poniéndolo en poder del porteador contratado por el vendedor. Muchas veces, perdón jóvenes, tengo problemas con la red. Permítanme corregir, por favor. Bueno, les decía que generalmente mucha gente cuando viaja al extranjero o a la China, porque nosotros somos bastante consumidores de productos chinos, conseguimos un porteador, ¿no es cierto? No somos los que vamos a ir a hacer el embarque allá, tampoco es la empresa quien nos va a hacer el despacho. ¿Por qué? Porque muchos compramos varios productos y lo que hacemos es consolidar, ¿no es cierto? Lamentablemente el comercio internacional es así, no es que yo voy a la China y me voy a comprar un lote de, de televisores o de monitores y voy a embarcar solamente esta mercancía para que yo pueda vender. Obviamente si soy yo un distribuidor mayorista, sí voy a hacer esta compra, pero resulta que no soy un distribuidor mayorista, soy un comerciante que estoy incursionando y no me voy a llevar simplemente un producto, voy a llevar, qué sé yo, 5 tipos de productos, por tanto, tener que hacer una consolidación de mi carga. Entonces, contrataré a un porteador, quien me va a hacer el servicio de reunir la carga y el servicio de hacer una factura. Es muy similar a lo que pasa en las zonas francas extranjeras. Si ustedes van a hacer una relación, es como lo que pasa en Zona Franca Iquique, donde yo voy a comprar de diferentes tiendas, voy a consolidar la carga y voy a generar otro documento, que en este caso es una factura de expedición. En el tema de las compras que vienen de un país de origen, que sí ocurre lo mismo. Por tanto, muchas veces necesitamos contratar los servicios de importador. ¿Quién va a hacer este trabajo de recolectar, de hacer que se haga una factura única donde van a estar los diferentes productos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bajo este Incoterm, una vez que la mercancía se ha entregado al comprador, de este modo, si el vendedor no garantiza que la entrega llegue al lugar de destino en un buen estado. Fíjense, es un aspecto fundamental muchas veces quienes somos compradores, ¿no? Tenemos que tener la certeza de que nuestro producto llegue a destino en un buen estado. Esto también va a depender mucho del tipo de embalaje que vayamos a utilizar. En algún momento se ha dado situaciones en las que cuando hacemos contratos internacionales tal vez no son los correctos, no existe un documento que se vaya a generar como un contrato de compra-venta internacional, sino simplemente son conversaciones telefónicas o yo me traslado a la República de China y voy a hacer un contrato de manera verbal con los fabricantes. Ellos me dirán, bueno, nosotros le vamos a fabricar estos productos para que los pueda llevar a Bolivia. Es bastante interesante cuando hacemos un contrato de esa naturaleza, pero a la hora de cumplir no es el producto que habíamos pactado. Muchas veces ahí nos llevamos la sorpresa, ¿no? De que la calidad llega a ser mucho más bajo o de menor calidad a la que habíamos pactado, y esto genera problemas, genera no responsabilidades, sino al final el producto como tal nos va a llegar a quienes hemos comprado, pero sí existe esa molestia de que no se ha cumplido este contrato, ¿no?, de tipo verbal.
Uno de los aspectos también, bueno, esta regla tiene dos puntos críticos porque el riesgo se transmite, bueno, y los costos se transfieren en el lugar de destino. Eh, eh, por lo que es importante identificar ambos lugares, en concreto de compra-venta, identificar con precisión el lugar de entrega de la mercancía y el lugar de destino hasta donde el vendedor debe contratar y pagar el transporte. Ese es opcional, ¿no? Yo puedo pactar que bajo este Incoterm me lleguen a cubrir hasta el puerto de destino, como vamos a ir viendo en otro Incoterm, el CIF, por ejemplo, que casi la obligación es total. Se ha ido el licenciado. Se salió el lead. Se ha salido. Ya, soy anfitrión. Voy a terminar la sesión. Por favor. Oye, mucha bulla, ¿no? Por parte del licenciado. Debe estar en su trabajo. Más Sí, escuchaba los las ruidos. bocinas. Sí, las bocinas, es desconcentrado. ¿Qué vas a Yo hacer? pensé que alguien estaba abierto su micrófono. Yo igual cuando he visto antes del licenciado, no. Perdón, compañeros, el licenciado no está grabando las clases porque